A veces, una tapa puede significar más que un pedazo de plástico. A veces, una tapa es esperanza, es una apuesta, es una promesa disfrazada de casualidad. Y cuando esa promesa se rompe, lo que estalla no es solo la confianza, estalla un país entero. En 1992, en Filipinas, Pepsi lanzó una promoción que parecía inofensiva. Una campaña para aumentar ventas, recuperar terreno ante su competencia y conectar con la gente a través del juego, del azar, de la ilusión. Lo que Pepsi no imaginó es que ese juego, mal controlado, mal administrado y mal comprendido, terminaría generando uno de los mayores desastres de marketing en la historia. Lo que comenzó como una estrategia para fidelizar clientes, terminó con bombas caseras, camiones incendiados, vidas perdidas y una palabra nueva en el lenguaje popular: SER 349 ED. Este no es un simple error publicitario. Este es el relato de cómo una marca global puede afectar el tejido social de un país sin prever las consecuencias humanas de sus decisiones. Y más aún, cómo una mala gestión del control puede convertir una idea millonaria en una tragedia nacional. Filipinas, a inicios de los años 90, era una nación fragmentada por la desigualdad, con más del 50% de su población viviendo bajo la línea de pobreza. Los productos básicos escaseaban, el desempleo golpeaba fuerte, y para muchos, la única constante era la lucha diaria por sobrevivir. Sin embargo, algo curioso ocurría en medio de ese contexto. El consumo de bebidas gaseosas era altísimo. Pepsi y Coca-Cola competían por el corazón y el bolsillo de la gente. Y en esa batalla, Coca-Cola llevaba la ventaja, con más del 70% de participación en el mercado. Pepsi sabía que necesitaba algo más que campañas convencionales para recuperar terreno. La respuesta vino desde América Latina. Una estrategia llamada Number Fever, que había funcionado en países como Chile, Guatemala y Venezuela. La mecánica era simple y poderosa. Cada botella tenía una tapa con un número de 3 cifras. Si ese número coincidía con el anunciado en televisión ese día, ganabas premios en efectivo, que iban desde 100 hasta 1 millón de pesos filipinos. Era una forma de convertir cada bebida en una lotería. Y en un país donde la esperanza escaseaba, aquella idea prendió como fuego en campo seco. La promoción arrancó con fuerza en febrero de 1992. Los números se imprimían en millones de tapas. La gente comenzó a coleccionar, intercambiar, incluso rezar por determinados números. En barrios pobres, familias enteras compraban botellas con el último centavo del día, soñando con encontrar el número que cambiaría su destino. Las ventas subieron un 40%. Los medios hablaban del éxito de la campaña. Pepsi ganaba terreno. En apenas semanas, más de la mitad del país participaba activamente. Había quienes revisaban la basura para buscar tapas descartadas. Otros hacían filas enteras solo para preguntar cuál había sido el número del día. La fiebre no era solo comercial, era cultural. Las tapas se convirtieron en símbolo de posibilidad. Y mientras la gente soñaba, los directivos de Pepsi celebraban. Lo que no sabían es que el error ya se había cometido. Uno que no tardaría en explotar. El 25 de mayo de 1992, a las 6 de la tarde, en una transmisión nacional, se anunció el número ganador del millón de pesos: 349. Y entonces, el país estalló en celebración. Miles, tal vez cientos de miles de personas, descubrieron que tenían ese número. Se abrazaban, gritaban, lloraban de emoción. Era el día que habían estado esperando. Lo que no sabían
es que también era el principio del fin, porque algo no cuadraba. No podían existir tantos ganadores para un solo número. La sorpresa pronto se convirtió en confusión, y la confusión en sospecha. Una secretaria de oficina fue una de las primeras en notarlo. Todos a su alrededor tenían el mismo número. Demasiada coincidencia. La alarma se encendió internamente. Las investigaciones revelaron un dato devastador. Más de 800.000 tapas con el número 349 habían sido impresas por error. Peor aún, muchas de ellas no tenían el código de seguridad que validaba los premios. El sistema de control había fallado. No había alertas internas. No hubo auditorías. El error pasó desde la programación hasta la impresión sin que nadie lo detectara. Y ahora, el país entero creía haber ganado. Pero solo uno o dos debían hacerlo. La reacción de Pepsi fue tardía y, según muchos, insensible. Ofrecieron una compensación de buena voluntad. 500 pesos por cada tapa no válida. Pero el pueblo no lo aceptó. La diferencia entre 500 pesos y 1 millón era inmensa. No solo económica, sino emocional. Miles de personas, que por un instante creyeron haber salido de la pobreza, se sintieron estafadas. Así nació la Coalición 349, un movimiento que organizó marchas, protestas y acciones legales. Pepsi enfrentó más de 22.000 demandas, y el caos se desató. Camiones fueron atacados, fábricas fueron apedreadas, bombas caseras fueron lanzadas contra instalaciones. En algunos enfrentamientos se perdieron vidas humanas. 5 personas murieron en incidentes directamente relacionados con la campaña. Lo que era una estrategia de marketing se había transformado en una crisis social. Y mientras tanto, los ejecutivos de la empresa trataban de apagar el incendio desde sus oficinas, sin asumir culpa directa. En la mente de la gente, la marca había dejado de ser una bebida, para convertirse en el símbolo de la traición. En los años siguientes, Pepsi enfrentó juicios, sanciones, pérdida de mercado y un profundo rechazo popular. En Filipinas, el número 349 quedó grabado en la memoria colectiva. Se acuñó una expresión local, ser 349, que significa haber sido engañado, estafado, traicionado por una promesa falsa. Aunque la empresa intentó limpiar su imagen con el tiempo, la cicatriz quedó, y no solo como caso legal o financiero, sino como advertencia global. Lo que falló no fue solo la impresión de un número. Falló la planificación, el control, la sensibilidad, el análisis de riesgo y, sobre todo, la empatía. Porque detrás de cada tapa había una historia. Una madre que soñaba con pagarle la escuela a su hijo. Un abuelo que creía que por fin podría tener su casa propia. Un joven que pensaba dejar la calle. Para la empresa eran solo datos. Para la gente eran sueños. Y al romperse, también se rompió algo más profundo: la confianza. Este no es solo un caso curioso, no es solo una anécdota de marketing mal ejecutado. Es una lección que 3 décadas después sigue siendo vigente. Porque las marcas de hoy, con campañas más globales, más virales, más rápidas, siguen expuestas a los mismos errores. Prometer sin medir, vender sin escuchar, ganar terreno sin comprender el contexto. El caso Pepsi Number Fever demuestra que no basta con tener una buena idea. Hace falta control, claridad, planificación y, sobre todo, humanidad. Porque cuando el marketing se desconecta de la realidad de la gente, cualquier chispa puede prender fuego. Y cuando se juega con la esperanza de los más vulnerables, lo que está en juego no es una tapa, es la dignidad de un pueblo. Hoy, mientras ves este video, quizás te preguntes, ¿cuántas marcas siguen haciendo lo mismo pero a menor escala?
¿Y cuántos 349 siguen ocurriendo sin que nadie los detenga? Que esta historia no sea solo recordada como una rareza del pasado, sino como una advertencia de lo que nunca debe volver a repetirse.